África en un clic con Sani Ladán. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. El arte africano es extremadamente diverso. Las teteras grabadas a mano de los Amazigh, los collares de perlas de los Masai, las máscaras Dogon, las esculturas de Ousmane Sow, las canciones militantes de Miriam Makeba, los collages de Wangechi Mutu, las pinturas de Sheri Samba. El arte africano, de hecho, ha fascinado e inspirado a muchos artistas occidentales desde 1900, como Picasso, Braque, Modigliani, Matisse y muchos otros. Pero, ¿por qué seguimos escuchando de manera equivocada el mito de que África no ha aportado nada desde el punto de vista del patrimonio cultural de la humanidad? ¿Será porque, como demuestra un informe del 2007 de la UNESCO sobre memoria y universalidad, que el 95% del patrimonio cultural africano se encuentra fuera del continente y en los grandes museos europeos? A estas preguntas intentaremos responder en este episodio, donde hablaremos del patrimonio cultural africano robado durante la época colonial. Los colonizadores saquearon durante décadas de dominación decenas de miles de objetos en el continente africano. Muchos de ellos todavía se encuentran expuestos o almacenados en museos europeos, descontextualizados y despojados del significado espiritual que tienen en sus países. Esta situación es común a prácticamente todos los países europeos, ya que se calcula que hay alrededor de 69.000 colecciones de obras africanas en el Museo Británico, 37.000 en el Weltmuseum de Viena, 180.000 en el Museo Real para África Central de Tervuren en Bélgica, 75.000 en el futuro Foro Humboldt de Berlín, 70.000 en los museos del Vaticano, y dentro del Museo del Quai Branly en París hay más de 140.000 piezas procedentes de todos los rincones del continente africano. Y estas cifras solo tienen en cuenta las obras en instituciones públicas, ya que es prácticamente imposible contabilizar con exactitud las obras que se encuentran a manos de coleccionistas privadas. Esos objetos robados, en su mayoría, son de gran importancia para las comunidades en las que fueron despojados. Según muchos historiadores y activistas, la creación de algunos de estas obras de arte fue por inspiración divina, y las obras que nacen de esas inspiraciones pueden simbolizar la prosperidad, la fertilidad, el poder, la fuerza o la determinación. Se usaban para rituales trascendentales y no para adorno, como lo vemos en los museos europeos. En un informe llamado Atlas de la ausencia, la investigadora Savoy y el profesor camerunés Albert Wafo cuentan que gran parte de esas piezas fueron tomadas con enormes violencias en expediciones militares. En sus palabras, dicen que hay mucha sangre en estos objetos y lamentan que la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de las operaciones bélicas y sangrientas llevadas a cabo por los saqueadores para poder tomar posesión de estas obras, dado que los museos solo muestran al público una pequeña parte de los objetos expoliados y siempre eligen las obras que tienen una historia de conquista, entre comillas, pacífica. La existencia de estos artefactos artísticos echa por tierra la teoría racista que tienen o tienden a hacer creer que el continente africano no ha aportado nada a la historia del arte y al patrimonio cultural de la humanidad. Porque demuestra no solamente que sí ha existido arte en el continente africano, pero sino que ese arte era bastante más vanguardista que el que se desarrollaba en Occidente en la misma época. Cada vez hay más voces desde el continente africano reclamando la restitución de estas obras
y artefactos del patrimonio cultural al continente africano. Lo que pasa es que desde Europa se suele, una vez más, infantilizar el reclamo africano con argumentos bastante banales y sobre todo muy paternalista. No se puede devolver esas obras a los países africanos porque no van a saber cuidar de esos patrimonios, ya que no tienen museos para albergar todos esos objetos o simplemente lo trasladan a cuestiones burocráticas que rozan la legalidad. À qui on restitue? Comment sont entretenues ces œuvres d'art? Comment sont-elles montrées? Quelle sécurité pour les montrer existe-t-il? Dans quel musée? Est-ce qu'il n'y a pas? Bien Tout sûr. ça, il n'y a pas. Incluso si tenemos que hablar en términos legales, el convenio de uniderecho sobre los bienes culturales robados o exportados de manera ilícita regula jurídicamente esta cuestión y deja muy claro en su artículo 3 que el poseedor de bienes culturales robados deberá restituirlo. Y además, si tenemos que hablar en esos términos, esos objetos, cuando se robó, no estaban en un museo. ¿Por qué hay que pensar que tienen que regresar cuando haya museos? En el caso de Francia, una vez más, el país alega, para no devolver dichas obras, la inviabilidad jurídica porque según la legislación francesa son inalienables porque ya forman parte del patrimonio universal. Así que la pregunta que nos hacemos desde África en un clic es: ¿debemos reducir el problema de la restitución de los objetos expoliados durante la época colonial a una cuestión estrictamente legal? Nuestra respuesta es un no tajante, para no decir rotundo, ya que ese acercamiento limita el debate y omite la cuestión de fondo que tiene que ver con establecer nuevos marcos de relaciones entre África y Europa, basada en el principio de respeto mutuo y horizontalidad en la toma de decisiones. Porque la cuestión que plantea el expolio del patrimonio cultural africano es la del acceso de los africanos a su cultura. Como todos los pueblos, también los africanos tienen derecho a reivindicar y estar orgullosos de tener un patrimonio cultural. Un patrimonio cultural que influenció en su momento a grandes artistas a lo largo del siglo. La restitución de estos bienes patrimoniales permitiría reparar una injusticia. A veces cuando se aborda esta cuestión, hay quienes lo ven como un afán de reescribir la historia y de estar anclado al pasado. Por eso es importante resaltar que de lo que se trata aquí es de avanzar y cambiar no solamente las lentes con las que leemos la historia, sino también de cambiar las narrativas que a menudo son impuestas a los que nos consideramos como los condenados de la tierra. Es anecdótico incluso porque uno de los primeros objetos en regresar a África, desde Francia por lo menos, entre las más de 140.000 que se encuentran en el Museo Parisino del Quai Branly, es el sable de El Hadji Omar Tall, un líder político y religioso del siglo XIX. Pero para devolver ese sable, Francia dijo que se lo daba prestado a Senegal. En el caso de Alemania, como Francia, es más de lo mismo. Dicen claramente que no van a devolver el dinosaurio más grande que haya existido en África y que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín. Afirman que solo devolverán objetos que no sean tan famosos o de los que tengan varias unidades. Pero si comparamos con los objetos expoliados por los nazis a los judíos, Alemania dijo que no quería beneficiarse de ello. Pero cuando se trata de objetos africanos robados durante la colonización, ponen siempre reticencia y buscan excusas. No puede ser que el 95% del patrimonio cultural de un continente se encuentre fuera del mismo y que otros al mismo tiempo no solamente se estén lucrando con él, sino que también prohíban el acceso a estas obras a quienes tienen la máxima legitimidad sobre ella y pretenden
que nos quedemos callados sin reclamar nada. Para terminar, vamos a recomendar el libro titulado Restituer le patrimoine culturel africain, del escritor senegalés Felwine Sarr y Bénédicte Savoy. Hasta la semana que viene, inshallah, y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, África en un clic, en Twitter, África_clic. Te leemos en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.